Bueno, gloria a Dios, todos bienvenidos a la casa del Señor. Venimos estudiando acerca del pacto de la gracia, que es el pacto que corresponde a nosotros como gente que no nació de judíos, pero que sin embargo hemos recibido la misericordia de Dios. Amén. Así que estemos muy atentos porque hemos estado mirando varias cosas. Primero, cómo entrar en el pacto, ¿verdad? Ya lo entendimos, que es por medio de la fe. Pero hemos venido mirando qué sucede después de que nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos al Hijo de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, como nuestro Salvador. ¿Qué sucede después? ¿Qué cosas nos promete Dios? Y hemos visto algunas cosas. En Isaías 53 vimos que Dios nos da paz para con Él, el perdón de nuestros pecados. Nos da, además de esto, la justificación, nos reviste de la justicia del Mesías encima de nosotros, la pone, no solamente nos quita el título de pecadores y de gente que merece la muerte y el infierno, pero además de eso nos justifica por medio de la justicia perfecta de Jesucristo, quien fue el único que cumplió todos los preceptos de la ley de Moisés, que también vimos en otro pacto. Estuvimos observando que también Dios nos da acceso a Él, ¿verdad? Que nosotros tenemos acceso a un lugar que era representación, pero también morada de la gloria misma de Dios, que era en esos momentos el lugar santísimo. Mi hermana, yo no sé si usted quiera traducir lo que estoy hablando para que el pastor entienda, o dejamos así. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, sigamos adelante. Dios nos da acceso a un lugar al cual tenía acceso solamente un hombre en Israel, que era el sumo sacerdote, una vez al año. Pero Dios dice que por medio de la sangre de Jesús y de la fe en el Hijo de Dios, nosotros tenemos acceso no al lugar que era una figura de lo que era la realidad celestial, sino que nosotros tenemos acceso al templo, al lugar santísimo, a la presencia del Padre eterno, a un lugar que no fue hecho para esta creación ni por esta creación, sino de una creación anterior que nosotros comprendemos mediante Hebreos, que es la creación angelical, ¿verdad? Y nosotros no tenemos acceso a un lugar muy sagrado. De hecho, no tenemos acceso a un lugar muy especial en la tierra, pero nosotros los cristianos tenemos acceso al cielo mismo, y cuando adoramos a Dios entramos en su mismísima gloria, y esa gloria se manifiesta inclusive al mundo natural, porque el lugar donde habita Dios, o su dimensión, es la eternidad, y los espíritus moran en la eternidad. Pero nosotros tenemos contacto con nuestros cuerpos naturales a esta dimensión, que es la dimensión natural o física. Sin embargo, nosotros, por medio de nuestro espíritu, de nuestro verdadero ser, tenemos acceso al mundo espiritual. Entonces somos seres espirituales puestos en un cuerpo de carne y hueso, y que tenemos toda la capacidad de movernos en ambas dimensiones. Hay gente que usa estos poderes de manera ilegítima, brujos, hechiceros, que salen de sus cuerpos haciendo toda clase de maldades. Nosotros evidentemente nos sometemos al poder del Espíritu Santo siempre, y a lo que es legítimo desde Dios para las cosas. Pero vemos casos como en Ezequiel capítulo 8, ¿verdad?, donde el profeta Ezequiel dice: "Y vino la mano de Jehová sobre mí, y me tomó el Señor y lo sacó desde Susa, donde estaba él reunido con los ancianos, y fue trasladado hasta Jerusalén a través del mundo espiritual, y él pudo ver desde fuera de su cuerpo todas las abominaciones que hacían los hijos de Israel, adorando toda clase de ídolos, adorando a Tammuz, adorando al sol, y Dios decía: mira lo que hacen, ya les he dado un castigo grande,
pero me irritan, me llevan más a ira haciendo esto todavía, como que quisieran alejarme para siempre de la tierra, decía el Señor. Así que, evidentemente, esto es así y nosotros tenemos acceso a Dios directamente como nuestro Dios. Ahora, en esta noche vamos a estudiar un poco acerca de otra cosa que sucede cuando somos introducidos en el pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Está en Romanos, capítulo 8, versículos 14 y 15. El tema o el subtema que vamos a ver hoy es: somos hijos de Dios. Ahora, yo le voy a pedir que ustedes se preparen porque voy a tratar de explicarle todo lo que esto significa, ¿vale? Y tal vez para después dejemos otra parte, que es el hecho de que además de ser hijos somos herederos. Pero el Espíritu Santo hoy me ponía que desarrollemos este tema como tal vez no se ha desarrollado en otros días, más profundamente, ¿vale? Así que esté preparado. Romanos 8, versículos 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Así que aquí vimos también que no es una promesa, pero la promesa. Quien ha entrado en el pacto de la gracia recibe la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo. El sello de que tú eres hijo, de que tú eres redimido, de que tú le perteneces a Jesús de Nazaret, el sello que Dios pone sobre ti no es un certificado de bautismo ni una carta de membresía. Lo que Dios te da a ti es su propio Espíritu, su esencia la pone dentro de ti y eres hecho templo del Espíritu Santo. Una vez eres bautizado y lleno con el Espíritu Santo, hablas en otras lenguas y el poder del Altísimo te toma, dones espirituales vienen y poderes que vamos a mirar hoy del siglo venidero, poderes de la regeneración, poderes del milenio, se manifiestan en nosotros, los hijos de Dios, de una manera, por decirlo así, parcial. Y vamos a estar mirando hoy cómo Dios nos da el Espíritu Santo a manera de arras. Y explicamos a ver lo que son unas arras, para comprender que hoy tenemos, por decirlo así, este pacto muy sellado, muy firme, pero el cumplimiento del pacto de la gracia vendrá solamente cuando Jesucristo de Nazaret se manifieste. Entonces nosotros seremos manifestados con Él y se manifestará la plenitud de lo que Dios ha hecho por usted y por mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Vamos a estar estudiando un poquito, ¿vale? Vamos a estar estudiando un poquito. Así que aquí nos dice que todos, y esto es evidente, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entendemos que el sello de Dios no es una cosa, pero el sello de Dios es una persona que habita en nosotros y que habita con nosotros. Al ser una persona, nosotros tenemos que entender que con las personas, que no son cosas, nosotros nos relacionamos, ¿verdad? Con las personas nos relacionamos, no las usamos. Nosotros usamos las cosas, pero nosotros no usamos la gente. ¿Quién dice amén a eso? No usamos la gente. Amén. Usamos las cosas, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo de Dios no es una cosa como para usarle. El Espíritu de Dios es una persona y es Dios en persona. Y siendo Dios en persona, el sello que nos está hablando aquí Dios es una relación.
Una relación donde ya vimos hace 8 días, Él es maestro, Él es guiador, así que Él nos enseña todas las cosas. Antes de tomar cualquier decisión en tu vida, y antes de leer la palabra de Dios, y antes de hacer cualquier cosa en tu vida, tú debes orar y pedir a Dios que te guíe con su Santo Espíritu, porque Él es el que tiene la victoria que Dios ha dado a través de sus promesas en la palabra de Dios. Y sin el Espíritu Santo no tienes nada y estás perdido, y es más, no eres hijo de Dios. Así que ese sello hay que guardarlo. Esa persona es la persona más importante de tu vida, y esa persona es al que no debes ofender jamás, y por causa de él debes ser humilde, y debes ser manso, y debes conducirte en santidad, y debes dar pasos muy angostitos en tu vida para no ofender al sello que está en tu vida, que se llama el Espíritu Santo. Nunca peques por nadie ni por nada, porque todo pecado es contra Dios. Ofendes al Espíritu Santo, no lo hagas. Vete de aquí y no lo hagas. Ahora, por este mismo Espíritu nosotros recibimos adopción, y esta adopción hay que especificarla, porque solamente hay un hijo, por decirlo así, engendrado por Dios. Por esa razón Cristo en Mateo capítulo 1, finalizando y llegando al 2, vemos que se dice que Él es el primogénito de María. Primogénito de María significa que María tuvo un primer hijo que se llamó Jesús de Nazaret, y de ahí en adelante tuvo otros hijos. Eso lo revela la palabra de Dios, por eso se llama el primogénito. Pero en cuanto a Dios el Padre, Él es llamado el unigénito de Dios, porque Dios no ha engendrado más hijos, uno solo. Entonces nosotros recibimos es un espíritu de adopción, porque nosotros venimos de padre natural, hombre, y madre, mujer, ¿verdad? Entonces nosotros somos hijos, como dice en Génesis 6, y quiero hablar un poquito de esto, hijos de los hombres. Entonces en Génesis 6, tú verás, si quieren me acompañan para que vayamos comprendiendo este asunto. Entonces dice la palabra del Señor: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces ojo con esto, porque aquí hay una mala interpretación de algunas personas que dicen los hijos de Dios eran los hijos de Set, pero es un error. No eran hijos de Set. Cuando vas al hebreo, entonces aquí va a decir que ellos son los Ben Elohim. Ben Elohim, Ben Elohá, Ben Eloh, o sea, los hijos de Dios. Y esta palabra, esta frase, esta expresión es la misma que se utiliza en Job 1 y en 7 partes más de la Biblia para referirse a los ángeles. A los ángeles, ¿verdad? Y es entendible, porque a partir de que las hijas de los hombres, o sea, mujeres que nacieron de papá y de mamá humanos, esa gente nació normal, como nosotros. Pero cuando estos ángeles que cayeron de su dignidad, que es a lo que también se refiere en Pedro, en la carta de Pedro, aquellos ángeles que dejaron su dignidad como una especie de segunda rebelión, esta caída de dignidad toman cuerpos, porque los ángeles se pueden encarnar y tomar forma de hombres, pero sin embargo son espíritus celestiales, no terrenales. Ahora lo que sucede aquí es lo siguiente: estos ángeles se encarnan y ellos tienen relaciones con las mujeres que eran hijas de papá y de mamá humanos, y el resultado es un híbrido que en el hebreo se llama Nefilim. Nefilim significa como monstruo, un ser gigante, gente muy grande. Sobreviven al diluvio, y cuando llegan ellos a conquistar la tierra, todavía hay Nefilim. Por ejemplo, se habla de la cama de Og, el rey de Basán, no sé si lo recuerdan. Una cama gigantesca de 3 metros con 50, un ser descomunal era este hombre. Tenían 6 dedos por cada mano, muchos de ellos.
Y la Biblia dice que los hombres de David fueron los encargados de exterminar a toda esta gente. Acerca de ellos, en Isaías se habla que ellos no resucitarán. Son los únicos seres que tuvieron cuerpos de hombres que no resucitan para el juicio final. No pueden resucitar porque no son humanos, sino son híbridos. Entonces son mitad demonio y mitad hombre. Y aunque es un tema que de pronto no se trata mucho en la iglesia, es un tema bien interesante que está en la palabra de Dios y que hay que mirarlo. Ahora, el punto es este. Dios llama hijos de Dios en el Antiguo Testamento a los ángeles. A los ángeles, ¿verdad? Seres espirituales que viven en la gloria de Dios, que ven el rostro de Dios, así como le dijo el arcángel Gabriel a Zacarías: yo soy Gabriel, que veo el rostro de Dios, y por no haber creído quedarás mudo. De hecho, la realidad en el original es que él quedó sordo mudo quedó Zacarías. Y este es el poder que tiene un arcángel, un ángel que ve el rostro de Dios. Ahora, en todo el Antiguo Testamento no se habla más acerca de los hijos de Dios. De repente en el Nuevo Testamento la Biblia comienza a hablar de que aquellos que le recibieron, como dice en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 12, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué dijo Jesús de Nazaret? Vienen los saduceos. No sé si me estoy haciendo comprender un poquito de hacia dónde apunto, de lo que Dios está hablando. Pero miren, los saduceos le dicen a Jesús, en la resurrección, bueno, hay un caso, le dicen, un hombre tomó una mujer, murió y no tuvo hijos. Entonces en la ley Moisés mandó que el hermano que seguía la tomara por mujer y levantara descendencia para ese hermano, o sea que el primer hijo que él tenía quedaba como hijo de su hermano fallecido, y así la herencia de este hombre que había muerto pasaba al hijo que él tenía con aquella mujer. Pero los saduceos dicen: se murió el segundo, no tuvieron hijos; se murió el tercero, no tuvieron hijos; y así pasó con 7 hermanos. Dicen ellos: Señor, en la resurrección de los muertos, se estaban burlando, en la resurrección de los muertos, ¿de quién será esposa? Entonces el Señor les dice: ustedes yerran. Y ya les he explicado, el espíritu de error tiene dos fuentes, ¿verdad? Dice: ustedes yerran desconociendo las escrituras y el poder de Dios. Un ministerio sano es un ministerio que conoce las escrituras y que conoce el poder de Dios. Amén. Si una de las dos cosas falta en tu ministerio, en tu iglesia, están cojos y el espíritu de error está acechando. Tienen que haber las dos cosas. Ambas cosas tienen que darse. Las dos cosas. Amén. Pero mira lo que dice Jesús: en la resurrección de los muertos no se casan ni se dan el casamiento, porque son como los ángeles. ¿Ah? Perfecto. Son como los hijos de Dios, solo que nosotros somos hijos de Dios por adopción. ¿Se está comprendiendo hasta ahí? Miremos en Efesios capítulo 1 nos dice esto de las arras, y vamos a explicar un poquito. Versículo 13 y 14. Capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice el Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿la fe viene por? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y somos salvos por fe, por la gracia, por medio de la fe. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa. Anote eso en su corazón. El Espíritu Santo no es una promesa, es la promesa. La promesa. ¿No yo? Sin Él, el Evangelio no va a tener sentido ni poder. El Evangelio va a ser irrealizable sin el Espíritu Santo. Pero con el Espíritu Santo, el Evangelio cobra vida. Dice, ojo con esto, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra, ¿qué? Herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, dice la Biblia que el Espíritu Santo ha sido dado a los hijos de Dios como unas arras. ¿Y qué son las arras? Los que han trabajado en negocios saben qué son las arras, ¿verdad? Casi siempre las arras se presentan en los negocios de las compraventas de inmuebles, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo vamos a firmar la compraventa de una casa que cuesta 100 millones de pesos, antes de eso yo firmo un contrato que se llama contrato de promesa de compraventa, ¿verdad? Y esa promesa de compraventa normalmente incluye algo que se llama ¿qué? Arras. Entonces las arras es un dinero que hace parte del dinero total del inmueble, del costo total del inmueble, pero que se da antes de hacer el contrato de compraventa, que es el contrato que transmite o traslada el dominio de la cosa, del inmueble. El contrato de promesa de compraventa es un contrato que me obliga a mí a hacer otro contrato, pero ese contrato no transmite la posesión o el dominio más bien de la cosa. ¿Se está entendiendo hasta ahí? O sea, firmar un contrato de compraventa no significa que ya tengo el inmueble, o sea que no está en mi dominio. Para separar. Exacto, como sellarlo, como asegurarlo, ¿cierto? Y las arras son un adelanto que le dan seriedad a ese contrato. ¿Se está entendiendo? Entonces, ojo con eso. Tú has sido comprado a precio de sangre. Tú no te perteneces a ti mismo. Tú le perteneces a Jesucristo. Él es tu dueño. Tú debes ser humilde y debes ser manso ante tu Señor. Ojo con esto. Para asegurar como un adelanto, para Dios decirte, mira, tú ahorita estás en este cuerpo, ¿verdad? Y ese cuerpo tuyo es un cuerpo terrenal, es un cuerpo mortal, es un cuerpo que un día va a perecer, es un cuerpo frágil, pero mi gloria, mi espíritu la pondré dentro de ese cuerpo para afectar todo tu mundo interior y quien tú eres en esencia. Y eso que estoy haciendo son las arras. Es el adelanto de lo que un día yo voy a hacer. Ahora, miremos en la palabra de Dios cuál es el día en que el trato pasamos del contrato de promesa de compraventa al contrato de compraventa. Hay un día, ¿está bien? ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Bueno, entonces... el cumplimiento efectivo. Exacto, el cumplimiento. El total. Está en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a estudiarlo un poquito. Bueno, yo iba a estudiarlo, pero realmente vamos a leer, pero vamos a mirarlo un poco. Ahora, ojo con esto. Tú firmas el contrato de promesa de compraventa, ¿verdad? Esa promesa de compraventa aún no te da el dominio de la cosa. O sea, tú no eres dueño de esa casa, tú no eres dueño todavía de ese apartamento. No, o sea, todavía no está la totalidad del contrato, ¿sí? Ese contrato te llevará a otro contrato, que es el contrato de compraventa. Ya cuando tú lo firmas, la otra persona desembolsa el pago total, tú haces la firma, traspasas dominio, sacas las llaves, se las das a la persona y quedó cerrado el trato. Ahora esa persona es dueña del apartamento. ¿Estamos claros hasta ahí? Para que me entiendas en el ejemplo, voy a hacerte una pregunta. ¿Cuándo firmaste tu contrato de promesa de compraventa con Dios? O sea, ¿cuándo fue
que tú firmaste la promesa de Dios de que serías heredero de todas las cosas y que serías semejante a los ángeles y que Dios no te va a dar fama, te va a dar gloria, gloria eterna a su lado. Tú lo firmas el día que le entregas la vida a Jesús. Bueno, el bautismo del agua. Bueno, digamos así. Perfecto. Porque ahí somos salvos, ¿verdad? Ahora la confirmación de eso, como decir el sello notarial, es el bautismo del agua, que era lo que hacían los apóstoles antiguos, que no hacían oraciones de fe, sino bautismo. Porque ellos no confesaban, digamos, públicamente, sino que hacían era bautismo en el agua. Igual eso habría que mirar en Hechos de los Apóstoles, ahí se ve cómo ellos no hacían oraciones de fe como nosotros hacemos. Nosotros lo hacemos basados en Romanos 10, ¿verdad? Pero los apóstoles antiguos jamás lo hacían. Ellos bautizaban de crees, ¡pum!, lo bautizaban porque esa era la confesión pública que se hacía de Cristo el Señor. No significa que está mal la confesión de fe, pero era lo que se hacía en Hechos de la iglesia primitiva lo hacía así. Y era porque Cristo lo enseñó así. Pero el punto es este: yo le doy mi vida a Cristo, lo acepto a Él como mi Salvador, creo en el Evangelio, ¿verdad? Ahí firmé un pacto, un contrato, donde Él me adopta a mí por hijo y donde yo dejo el mundo atrás y cambio de paternidad espiritual. Paso de ser hijo del diablo, de la potestad de las tinieblas, a la potestad de la luz de Dios, a la potestad del Hijo de Dios. He sido transformado y quitado de esa potestad a esta potestad. Pero las arras, lo que le da como peso a ese contrato, lo que le da mayor valía, lo que le da mayor contundencia al contrato es las arras. Entonces la presencia del Espíritu Santo es el sello de que yo soy un hijo de Dios. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Amén. Para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. Así que el Espíritu Santo viene y nos sella. Pero hay un día donde Dios va a perfeccionar esto, donde el contrato se va a llevar a su perfeccionamiento total. Miremos en 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, miremoslo a partir del versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén, díganme a eso. Todos, ¿cuántos? Todos seremos vivificados. Y vamos a ver a qué se refiere el Señor. ¿Vale? Porque yo les digo una cosa. A pesar de que seamos creyentes de hace mucho tiempo atrás, estos cuerpos se están envejeciendo, o sea, están siguiendo el curso natural de todos los demás cuerpos de los seres humanos en este mundo, ¿verdad? Pero recordemos la promesa de Jesús. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que crea en mí no morirá. Entonces, quien no entiende eso puede decir: pero los cristianos también se mueren. Pero la verdad es que a la luz del mundo espiritual y a la luz de la escritura, el cristiano no muere, el cristiano se duerme. Y lo que hace es dejar este cuerpo mortal enterrado en la tierra, o bueno, como le haya tocado morir, lo deja aquí y él sale de su cuerpo hacia el paraíso de Dios a encontrarse con el Señor. Sigamos mirando, versículo 23.
pero cada uno en su debido orden. Entonces la resurrección de los muertos tiene un orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su es perfecto. Hay un día que Dios ha determinado donde el contrato de salvación, donde el pacto de la gracia se manifestará para todos los creyentes en una dimensión tan